Día del Periodista, la fecha tradicional, y por supuesto para todos nuestros colegas desde ya un abrazo muy especial, un beso gigante, porque esto de ejercer el periodismo y más en la provincia es bien difícil. Que lo diga don Jesús, bienvenido don Jesús, a Gente con Voz. Sujei y audiencia de Gente con Voz de Teluro Producciones. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que está con nosotros. De pronto hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? De pronto lo ha escuchado en radio, lo ha visto por ahí, pero realmente aquí se los presento a quienes han escuchado esta voz por años o la escucharon muchos años en Radio Sucesos RCN. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio yo escuchaba, mi papá escuchaba las noticias de Radio Sucesos y uno escuchaba que decían directores Juan Gozaín y Jesús Salceduzma. Entonces yo me imaginaba a don Jesús así como Juan Gozaín, más o menos por ese estilo. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos un poco de su vida como periodista. No hable de fechas. No digamos, porque la gente empieza a sumar, como sí. así en el colegio. Aquí de entrevistado, de sí. entrevistador a entrevistado. Sí. Cuéntanos un poco sobre su vida. Yo inicié, la verdad, muy niño. Mi primer contacto con los medios de comunicación fue en 1972. Pero yo no empecé como locutor ni operador de radio. Yo, la verdad, inicié como recepcionista. Sí. En la desaparecida, o que cambió de nombre, Radio Reloj. Ya. Estaba ubicada en el barrio Victoria, calle 27 con carrera 35. ¿Esa de César Tavares? ¿O no? Esa él la administraba, él nunca fue propietario de la emisora. Él administraba muchos años, don César Tavares, un excelente locutor, un hombre apasionado por la radio, don César Tavares López. Y llegué allí, reitero, como recepcionista. Y ahí fui teniendo contacto, los locutores en esa época en Radio Reloj, que hoy se llama Radio Tuluá, estaba afiliada a Caracol. Fue también el propietario Carlos Ruedas y también fue propiedad de Caracol. Y allí los locutores eran Everardo Tavares, era Alfonso Ballesteros, Ballesteros, también un gran locutor, Carlos Efrén Sánchez, ya retirado de la radio, y yo creo que la voz más bonita de la radio tulueña y de este suroccidente, Álvaro Valencia Ruiz. Excelente voz. Y estaba también Alberto Rico Mejía, que luego se retiró y se fue a trabajar a otras empresas, que ahora un ingenio. Ahí llegué, después de varios años, pues empecé a hacer locución muy niño. Me tocaba que engrosar la voz, como decimos, impostarla, para que creyeran que estaba hablando un hombre. ¡Ay, caramba! Y entonces... ¿Qué edad tenía usted, don Jesús? Estaba por los 14, 15 años. Claro, un niño. Y entonces hacía turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Y daba la hora? Las emisoras... A nombre de Almacenes Vea, eran los almacenes que empezaban en Tuluá. Sí. Y entonces daba la hora a nombre de Almacenes Vea. 24 horas trabajaban las emisoras, en ese caso de Radio Reloj, lo hacía también Villa de Céspedes, 24 horas. El bombillo en RCN era Carlos Arturo García, el Bocha. Para que vean. Entonces, ahí tenía la emisora un servicio, ahí donde yo inicio, tenía un servicio de llamadas, de despertador, a los ciudadanos que iban a viajar o estudiantes. Entonces la emisora les prestaba ese servicio. ¿Y usted lo llamaba? Un despertador, sí. ¿Usted lo llamaba? Se llamaba, había muy pocas líneas telefónicas. Eran 2.500 creo en esa época, 2.500, pero nosotros prestábamos el servicio en la madrugada de llamarlas. Uno podía decir, por favor, me llama mañana a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana y le prestábamos el servicio. En verdad, vea pues. Y de ahí nacieron, creo que en Tuluá, lo de los servicios sociales, porque era permanente en esa emisora. Qué chévere. Ahí estoy hasta como el año 76. Ya me creí figura y me puse a pelear en la emisora y me echaron. Ah, caramba. Suele pasar. Y entonces, posterior a ello, hice algunas otras actividades y me llama por allá, creo que en el 78, Omar Franco Duque. Empezaba a hacer un periódico que aún existe, El Correo Tulueño. Sí. Y me dijo, ¿usted por qué no me escribe la página de farándula? Y yo empiezo escribiendo farándula. En el 79 me invitan a RCN a un programa de farándula que hacían los fines de semana y lo hacía ya el desaparecido locutor Jorge Alonso Martínez Uribe. Sí. Y había una vacante. El gerente Carlos Verapolo, también ya desaparecido,
apenas salí de la cabina me dijo, yo sé que usted ha sido locutor, aquí hay una vacante, y ahí me vinculé a RCN como locutor. Estuve hasta el 80. Y o sea, se presentaba música normal, saludaba a la gente. Normal, y se leía noticias. Ajá. ¿no? Ok. Se leía noticias. Y ahí yo creo que ya en firme empiezo a hacer periodismo. Algunas vacaciones, el director del noticiero que se llamaba Radio Sucesos era Eugenio Lucas. Ah, don Eugenio. Y Eugenio Lucas era el director. El primer director del noticiero de RCN Radio Sucesos fue Wilson Araque González, residenciado hace muchos años en Cali. Sí, lo conocíamos, claro. Bueno, ahí empieza todo ese periplo del periodismo. No existía sino Radio Sucesos. Luego con un amigo que se llama Jaime Morales Trujillo, nos fuimos de RCN y montamos competencia. Volví a Radio Reloj y montamos lo que se llamó Noticias Caracol. Ajá. Y nos hacía la corresponsalidad desde Cali para ese noticiero Godofredo Sánchez. Uy, don Godofredo ya fallecido. Ya fallecido. Leo Quintero, que aún está vinculado en Caracol Cali. Sí. Hacíamos parte de ese grupo Rubén Darío Galvez, hoy trabajando también en Telepacífico. Sí, claro. Estuvo William Loaiza, estuvo también Olmes Peñaranda. Bueno, había un buen grupo de trabajo allí. Oiga, puras figuras y todos, y la mayoría vivos todavía, ¿no? Ajá. Muchas figuras. Entonces ahí estuve, luego me retiro, regreso a RCN. Estuve también por Cartago dirigiendo el noticiero de Caracol de Ondas del Valle, don Cristóbal de los Ríos. Fui allá en una época muy difícil de la violencia de Cartago y del norte del Valle. Caliente. Pues imagínense que yo fui a reemplazar al periodista que habían asesinado. Tremendo. Muy difícil en esa época. Y luego retorno cuando se da el Cartagazo, que quemaron las empresas municipales, planeación. Fue una época muy violenta. Ya regreso acá y empiezo a trabajar unos días con Eugenio Lucas Mancera en una revista que él tenía, que se llamaba Corazón del Valle, a escribir política. Bueno, entre todo eso, se me olvidan mucho las fechas. Estuve un tiempo también por invitación de don José W. Espejo, ya fallecido. Sí. Creador del tabloide. Escribiendo la página de política también. Yo de lo de la farándula, de lo de la radio, luego me concentro más en la redacción política. Sí, qué cambio, ¿no? Sí, un cambio total. Sí, y fui a Guadalajara. Estuvimos en Radio Guadalajara con Francisco Javier Polanco, Olmes Peñaranda, William figura, Loaiza, Dios mío. Y con un exalcalde de Tuluá, un extraordinario abogado, Fernando Duque Jaramillo. Ok, también hizo radio. Y también hizo radio. Estuvimos en un programa que llamaba Colombia 7 y 30 en Radio Guadalajara. Bueno, voy luego, estoy un corto tiempo en Cali, en Caracol, de allí es donde me voy a Cartago, regreso acá y ya pues me quedo en nuestro municipio. Claro. 26 años en Radio Sucesos. En Radio Sucesos. Oiga, esa dupla que usted hacía con William Loaiza era algo tradicional. Ya uno hablar de Jesús Salcedo inmediatamente vinculaba a William Loaiza, también para él nuestro saludo, y se volvieron ustedes como una pareja estrella. Ya uno los escuchaba y uno siempre quería escuchar Radio Sucesos para ver lo que decían Jesús y William. Un gran trabajador William Loaiza, un apasionado del oficio, de verdad, una muy buena amistad con William. Persiste, gracias a Dios, esa amistad con... Yo, los grupos de trabajo han perdurado con William muchos años. La amistad más que todo. En RCN. Luego Norbey Palacio, también muchos años conmigo. Samuel Palacio. Samuel Palacio, el mismo Poncho Palacio estuvo. O sea, no me faltaron sino las hermanas Palacios. Todas las Palacios pasaron por su noticiero. Pasaron por Radio Sucesos. Un tiempito con usted cortico, ¿no? Sí, cortico, por ahí estuvimos en alguna época. También. Sí, Sujei, bueno, a ver, Fanny Juliet. También, el negro Isidro Cuero Valencia. Oiga, eso mejor dicho, más estrellas que el cielo. Sí, con Isidro Cuero Valencia estuvimos allí. Luego armamos otro grupo, no por personas dedicadas al oficio del periodismo, pero que hacía un comentario, por ejemplo, el abogado Luis Antonio Ávila Barbosa, con quien trabajamos hoy con la revista No Hay Duda. Llegó Carlos Mario Gómez Beitia, docente, biólogo. Ese fue el otro grupo pues de trabajo. Interesante, qué chévere. Hicimos un programa con Norbey
con Diego Cobo y Antonio Ávila, también en La Cariñosa de RCN, que se llamó La Hora 21, muy recordado por los polémicos espacios. Muy conocido, sí, claro que sí. Tuvimos la oportunidad, Sujei y televidentes de este espacio, de hacer corresponsabilidad también. Hemos hecho todos los ejercicios. Sí, usted estuvo en televisión, estuvo en 90 minutos. En 90 también. minutos, noticiero a mediodía, sí. 90 minutos. En 90 minutos ahí estuvimos un largo tiempo, pero era muy difícil sostener esa corresponsabilidad, hacer ese trabajo y hacer un noticiero como el de RCN, que eran 3 emisiones. Claro. A las 6 de la mañana o las 5:30, mediodía, y en las horas de la tarde. Entonces era muy difícil, entonces resolví renunciar a Telepacífico. Claro, pero también pasó por allí, por la televisión. Don Jesús, ¿cómo ve usted el periodismo actualmente en la ciudad? Una de las grandes preocupaciones es que salen muchos jóvenes con deseos de ser o locutores, o DJ, o presentadores, pero ¿usted cree que de pronto el reportero como usted, como William, como muchos de esos que usted mencionó con los que ha trabajado, se han ido perdiendo? ¿Hay una nueva generación que de pronto ve un periodismo más fácil, más light? ¿Cómo lo ve usted? Ingresar a los medios de comunicación en esa época no era nada fácil, porque los directores de las emisoras eran gente que sabía de radio. Y pedían tarjeta profesional. Y eran muy exigentes. ¿Usted tiene tarjeta profesional? Sí, yo recuerdo, Sujei, que en el año 79, estando en RCN, pues fuimos notificados. Yo llegué ahí sin la licencia de locutor que la exigían. Y nos dijeron, les vamos a prestar la plata para que van a presentarse a Bogotá, a los exámenes. Había 2 exámenes. Uno era el de cultura general, que el primero le hacían a uno. A los 15 días, cuando había los famosos telegramas, le avisaba por telegrama, usted... Si no le llegaba el mensaje, era para decirle usted perdió el examen. ¿El telegrama era el WhatsApp de la época que demoraba como 15 días? Sí, por Telecom. Entonces ya lo citaban a uno a Bogotá cuando usted ganaba el de cultura general y ya para hacer pues el de aptitud. Entonces ya uno obtenía, yo obtuve la licencia, la 3005, o sea, en esa época 3005 locutores en Colombia. Sí, y era además un orgullo escuchar como decían la licencia. Es que hay que decirlo que antiguamente, usted lo ha dicho, no era fácil, pero porque era cualificado, o sea, exigía y había que presentar exámenes. Hoy en día cualquier persona, pues debido a la Constitución, cualquier persona puede hablar por medios. Yo siempre he dicho que es que hoy en día la gente se tropieza, se encuentra un micrófono y se vuelve locutor. Tristemente. Tristemente, en esa época había mucho más exigencia. La verdad, la gente vivía enamorada de ese oficio. Claro, yo me acuerdo, don Jesús, a lo que usted cuenta es una vez que yo di la hora en La Voz de los Roles. Yo era una niña que estaba en el colegio, pero yo iba a dar la hora. Y una vez llegó el dueño de la emisora y me dijo, ¿y usted por qué está dando la hora? ¿Usted tiene licencia? Y yo, no. Y salí disparada. Entonces, imagínense que antiguamente había un respeto por lo que se hacía, por la profesión, solo por el hecho de hablar por un micrófono. Entonces, le reitero la pregunta, ¿usted cómo ve esta nueva generación de periodistas, de reporteros? Entonces, había un refrán, de esos comentarios callejeros: si no tienes trabajo, métete a policía. Y luego cambió: si no tienes trabajo, métete a la radio. Métete a la radio o a los medios. Sí, yo creo que esa pasión por los medios se ha perdido. La gente de pronto lo usa como un escape, no tienen trabajo y se van a ver qué hacen en los medios, pero son muy pocos hoy. Yo diría que hoy para conseguir un director de un noticiero no es nada fácil, claro, por diversas circunstancias, por falta de pasión, por falta de dedicación. Sí, yo creo que los medios de comunicación han bajado de categoría, yo diría, con los trabajadores del medio. Claro, pero la responsabilidad es de quienes llegan, que no se capacitan, que no hay esa vocación, o también de los mismos dueños de los medios. Los mismos medios, yo creo que es más responsabilidad de los mismos medios, porque muchos no quieren pagar. Entonces vino los famosos cupos. Antes, a todos los que estaban vinculados, los que estuvimos en esa época vinculados, nos pagaban salario. Yo recibía un salario, creo que en esa época en Radio Reloj, creo que eran como 800 pesos mensuales. ¿Y era buena plata? Era buena plata, claro, era el salario mínimo. El salario mínimo. En RCN ya estaba uno ya por el año 80 y 1.200 pesos. ¿No? Entonces era un buen salario, de eso vivía uno. Pero pagaban.
pero cuando vino ya los medios que fueron desvinculando como empleados a los trabajadores. Pero no era cuando perdió la tarjeta profesional, cuando la abolieron. Y eso también, lo de la tarjeta profesional, la mía es la 4043, que la licencia de locutor la expedía el Ministerio de Comunicaciones. Y en el gobierno de don Álvaro Uribe Vélez, que trató de cambiar inclusive la fecha del Día del Periodista. Sí, la pasó para el 4 de agosto. Sí, y desapareció también la tarjeta profesional. Entonces ahí se fue perdiendo todo esa responsabilidad en el medio. Y ahora cualquiera, que lo que usted dice, que coge un micrófono puede hablar por el medio. Vamos a hacer... Mire usted lo de las reinas. Seguimos aquí en Gente con Voz con don Jesús Salcedo Usma, periodista de la ciudad, hablando del periodismo, hablando a propósito de la fecha tradicional que se celebra el próximo domingo 9 de febrero. Don Jesús, usted me iba a mencionar el tema de las reinas, ¿qué me iba a decir de las reinas? Sí, es que hoy como casi una exigencia, usted ve en televisión, sí. Esos grandes locutores, reconocidos, profesionales del oficio, fueron reemplazados por las reinas. Así es. Entonces, como una exigencia, sea reina de belleza y tendrás derecho a ser presentadora de televisión. Y generalmente casi todas las señoritas Colombia, cuando devuelven ex señoritas Colombia, pasan por un noticiero nacional. Vean los programas ahora musicales. Ajá. Y las novelas y todo eso. Son reinas. Sí. Y las actrices, algunas han estudiado, ¿no? Sí, claro, algunas estudian la comunicación social. Pero la mayoría han llegado allí precisamente por su belleza. Por la imagen. Por la imagen. Don Jesús, ¿qué hacer o qué consejo le daría usted a esos nuevos profesionales? Digamos, porque también hay que ver la academia, ¿no? Que la academia, que esa es otra de las situaciones que generan mucha promoción de comunicadores sociales, pero muchos estudian por lo mismo que acabamos de decir, porque no hay nada más que hacer, entonces estudiamos comunicación social. O como hablaba ayer con un ingeniero de la UCEBA, es que muchos se meten a estudiar comunicación social porque no tiene matemáticas, supuestamente, pero sí tiene. Entonces, falta esa pasión, a veces es más por tener un título. ¿Cómo ve usted esa generación de comunicadores graduados que salen por montones de todas las universidades cada año y no encuentran empleo? O de los que salen y se encuentran con la realidad de que hay que hacer periodismo porque no todas las empresas van a contratar un comunicador organizacional. En fin, ¿cómo ve usted también este panorama? Usted dice comunicador organizacional. Lo que pasa es que muchos de los que hoy están saliendo de las universidades van a estudiar con ese criterio. De que los contraten en una oficina para hacer boletines de prensa. Se volvieron, y ni siquiera hacen boletines de prensa, terminan haciendo cualquier otra cosa, menos boletines. Uno a veces se entera que en tal institución hay oficina de comunicación y dice, pero yo nunca he recibido un boletín. Exacto. Porque prácticamente terminan siendo como un secretario de esas empresas. Eso, terminan volviéndose un asistente de... Pero no van a estudiar el periodismo con el criterio de salir a hacer reportería. Exacto. Eso es una vocación. Sí, es una pasión. Una pasión. Entonces hoy, pese a que salen tantos estudiantes de comunicación de las universidades, difícilmente, hoy la mayoría de las figuras del periodismo en radio, inclusive en periódicos, en televisión, son empíricos. Claro. Y por ejemplo, un hombre que es ejemplo en el periodismo en Colombia, Yamí Amá, es empírico. Sí, claro. ¿No? Claro. Gozaín no estudió periodismo, es contador. Entonces así se encuentra uno. El doctor Peláez. El doctor Peláez es ingeniero. Sí, es gente que tiene otras profesiones, pero que han visto la vocación de hacer periodismo y les ha sonado la flauta por ahí. Entonces la mayoría están estudiando para irse prácticamente de secretarios a las empresas. Para que los contraten. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Sí, entonces, conseguir reporteros, conseguir directores, ya es muy difícil. Hoy ya es muy difícil. Aquí decíamos extra micrófono. Hoy ya en la radio hay que pagar para hablar. Antes sí. le pagaban para que hablara. Sí, es cierto. Y no solo en la radio, en todas partes. En todas partes. En todos los medios. Y a raíz de eso, Sujei, cuando se empieza a dar ese fenómeno que va perdiendo toda esa importancia a la radio, yo resolví con el grupo de trabajo retirarme y renuncié. Más o menos por la época misma que renunció Juan Gozaín, que era el director nacional, pero había otros criterios de periodismo también en RCN. Y es que el periodista estaba ahí para hacer periodismo, ¿no? Luego terminaron decidiendo cómo se orientaba los noticieros a la parte administrativa. Y entonces ese es otro golpe precisamente a los medios de comunicación, a los periodistas. El periodista vendedor, que es una de las disyuntivas éticas de las que hablaba mucho Javier Darío Restrepo en sus conferencias. Siempre se tocaba el tema y sigue siendo un tema que no tiene solución, que se queda en el aire y que todavía nadie lo puede resolver. Entonces yo resolví en esa época
que coincidió hace 10 años, renunciar y monté y dijo, pues yo si he podido sostener un noticiero 26 años trabajando para otro, ¿por qué no hago un nuevo proyecto de vida? Claro. Y entonces tomamos la determinación de hacer una revista con un tema que yo nunca había manejado, que era el tema de salud, y montamos la revista que causó impacto por la presentación, por la calidad de la información que se manejaba también, la revista Salud al Día. De esa revista alcanzamos, porque es muy costosa, pero también le alcanza a uno la crisis del sector salud a los medios de comunicación que manejan ese tema. En esa época. Usted le vendía pauta a un hospital y le pagaban al año. Entonces montamos Salud al Día y como mi pasión ha sido el periodismo político, luego creamos entonces, que hoy ya llevamos 126 ediciones, o sea 10 años, la revista No Hay Duda, y circulamos en muchos municipios del centro norte del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. Pero la pregunta, don Jesús, el hecho de estar usted, de volverse un especialista en el tema político, le da a usted autoridad, obviamente, mucha cercanía con los políticos. ¿Usted cree que le temen, lo aprecian? ¿Cómo es su relación con los políticos? Sí, no pretendo que haya temor. No, yo conservo con la mayoría una buena relación. No he calificado a nadie como mi enemigo, ¿no? Diferencias ideológicas, diferencias por el concepto de lo administrativo, de lo político, pero no, enemigos no. Con muchos de ellos, y la gente, y lo menciono porque la gente lo recuerda, unas diferentes profundas con el arquitecto Francisco Javier Galvez Giraldo, pero conservamos al menos el saludo cordial. Una relación de respeto. De respeto. Ante todo el respeto. El respeto. Eso es lo más importante. Con Gustavo Adolfo Vélez Román desde hace muchos años unas diferencias conceptuales, pero no el enemigo. Y así, con muy pocos, la verdad, con esas diferencias. Con la mayoría hemos tenido unas excelentes relaciones. Mejor tener amigos. Hemos tenido la oportunidad de esa transición de aquellos dirigentes políticos de lo tradicional a las nuevas figuras de la política. Yo recuerdo, por ejemplo, yo empecé y aquí el poder político estaba en cabeza en los liberales, de Rafael Emilio Palao Díaz, de Ramón Elías Giraldo Gómez, de Manuel Alberto Espina, estaba en el conservatismo Olegario Gómez Durán, Orlando Duque, Jaime Caicedo. ¿Y usted cómo ve, precisamente, usted que ha tenido tanto trasegar por la parte política, pues cómo ve esta nueva administración y esa tendencia política ahora en la ciudad de Tuluá? Yo estoy preocupado con el Consejo. ¿Por qué? 12 nuevos concejales, 5 que están repitiendo, pero no veo el gran líder en este momento. Están empezando y hay que darle la espera, pero les va a tocar que preocuparse mucho más, estudiar mucho más. Las sesiones se han vuelto muy sosas. El Consejo hasta el mes de diciembre uno veía cuáles eran los líderes, el caso de Jenner Darío Borja Mapla, el caso de Denio Osorio, de Jorge Hernán Montes Victoria, con unas intervenciones interesantes de Alexander Agudelo, pero hoy yo he ido a algunas sesiones del Consejo y tendrán que preocuparse mucho más, porque hasta ahora no veo el gran líder, el que asuma el liderazgo en esa corporación. Interesante ese apunto, don Jesús. Vamos a estar pendientes también de ese tema, porque en verdad necesitamos saber qué pasa. Lo que pasa es que como estamos empezando, apenas es 4 de febrero. Sí, pero eso no es bueno tampoco ni para siquiera para el gobernante, porque pues uno tiene... yo diría como la posibilidad de equivocarse el gobernante con un proyecto de acuerdo. Pero si llega allí y no hay un buen consejo, no son estudiosos, pues caramba, lo que están contribuyendo es embarrarla. Es cierto. Cuando hay unos concejales estudiosos, pues ayudan a enriquecer esos proyectos de acuerdo. Totalmente de acuerdo, don Jesús. Don Jesús, se nos termina el tiempo con usted. De verdad que una historia muy interesante, una historia de vida, un periodista que admiramos muchísimo, que ha marcado una historia también del periodismo de Tuluá. Necesitamos más reporteros como don Jesús Salcedo con ese espíritu de trabajo. Un mensaje final para todas las nuevas generaciones de comunicadores, de periodistas que vienen para los medios de comunicación, no solo en Tuluá, sino en toda la región. Usted y yo, que llevamos tiempo en esto, sabemos que si no hay disciplina,
no hay amor, no hay pasión, no pasa nada. Y sacrificio. Y sacrificio. Mucho sacrificio. Yo hice corresponsalía y me daban cambio la participación a las 3 de la madrugada. Dios mío bendito. Y ahí estaba uno porque le gustaba y estaba apasionado de ese oficio. Claro. Entonces eso se requiere. Hoy es el amor por el oficio. Amor. Y no me van a engañar el domingo, ¿no? Porque es que yo tengo doble celebración el domingo. Sí, el domingo además cumpleaños, ¿no? Desde ya feliz cumpleaños, O sea, don yo Jesús. entre viernes y sábado recibo los regalos de cumpleaños. Ay, Dios mío bendito, ya está el celebrando. domingo espero la celebración del Día del Periodista. Sí, señor. Cumpleaños y Día del Periodista. Feliz cumpleaños de una vez, don Jesús. Muchas gracias, Sujei, muy amable, la verdad, por esta invitación. Yo acepto muy pocas invitaciones para entrevistas en los medios. Ah, bueno, pero mayor privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sujei, y a los televidentes, pues, Dios les pague por habernos aguantado este ratico.